Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación APSA. Muchas gracias a don Manuel, que ha tenido el mal criterio de invitarme a mí, que no soy una persona particularmente involucrada en algunos de los asuntos de los que trata en su novela, y que la ha leído como quien se asoma a una realidad ajena, hasta que a la postre me ha terminado atrapando, me ha terminado succionando, y de eso es de lo que vengo yo a hablarles a ustedes aquí. Miren, estos actos, todos, están prescritos. No que hayan prescrito, sino que están escritos con antelación. Porque ustedes saben que yo voy a elogiar la novela. Yo sé que cuando acepto venir aquí, aun cuando no lo hubiera leído, me comprometo a hacer precisamente eso. Y en este orden de cosas, cuando alguien elogia una obra que tenía indefectiblemente que elogiar, tiene que solicitar, si es que el elogio es sincero, en mi caso lo es absolutamente, tiene que solicitar de ustedes que depongan la incredulidad. Esto es, que suspendan por un momento esa incredulidad con la que escuchan siempre al que presenta una obra, puesto que saben con antelación que no va a hablar jamás mal de ella. Hay un dicho francés que tiene mucho que ver en el ámbito de la academia, en el ámbito de la universidad, que se utiliza para subrayar la falsedad o para subrayar la hipocresía cuando se dice mientes más que una laudatio académica. Bien, en una laudatio, el nombre lo indica, hay que alabar. Yo voy a hablar de la novela y ustedes establecerán el corolario a partir del cual sabrán qué es lo que pienso yo y si por mis palabras les interesa o no leerla. Lo primero que es absolutamente sorprendente es el hecho de que un autor haya realizado un camino parejo al que ese banderillero de don Juan Belmonte, que terminó degradándose, le dijo él en el callejón a un amigo de Belmonte, terminó en gobernador civil. Cuando le preguntaron, ¿y cómo es esto que un banderillero de la cuadrilla, un peón de la cuadrilla de don Juan, haya concluido de gobernador civil? Creo recordar, si la memoria no me es infiel, que de Huelva. Y él contestó así: un proceso paulatino de degradación. Pues bueno, don Manuel, que es una persona sabia, que es una persona con infinitos amigos, o por lo menos con muy numerosos amigos, que es una persona de una familia muy feraz y que es una persona que ha tenido éxito en los negocios y a pesar de ello no se ha hecho odiar, se ha puesto degradándose, se ha puesto a escribir cuando muchas personas ya, escritores de profesión, abandonan la pluma y hacen lo que Cidia Mete, la cuelgan para no tocarla más. Yo leí la segunda obra antes que la primera, o sea, deshaciendo el camino lógico que hay que recorrer. De tal manera que cuando leí la primera, cuyo título termina en unos puntos suspensivos, para omitir una expresión que es más bien tabernaria que académica, don pasivo, pasivito y la madre que luego puntos suspensivos, perdón, cuando la leí me percaté de que había un camino bastante bien trazado, a pesar de que no creo que el autor, cuando empezó a pergeñar la segunda novela, pensara que tenía que superar la primera. Sencillamente estaría estableciendo otra historia. Porque la primera novela es una novela de tipos arquetípicos. Es una novela de personajes que representan conceptos. Como los autos sacramentales de Calderón, los personajes tienen nombre propio, pero los nombres propios remiten a ideas, remiten a conceptos, remiten a valores, o sea, no tienen vida propia en el sentido de que son personajes que están hechos desde el principio y que son planos. En la segunda novela, sin embargo, ha habido para mí un despliegue de algunas de las virtudes que estaban agazapadas, que estaban larvadas, que estaban medio escondidas en la primera, y que de repente han explotado. Yo diría,
Yo sé que ustedes no son mis alumnos y que, por tanto, no debo utilizar muchas palabras esdrújulas ni polisílabas, pero hay algunas que hay que utilizar. Digo palabras tecnicismos. Es una forma de referirme a los tecnicismos aburridos con que los teóricos de la literatura suelen masacrar la literatura que nos apasiona. Es una novela de autoficción. Aunque él no me ha querido decir, y sospecho que no lo ha querido decir a nadie, en qué consiste la similitud de lo que se nos relata en esa novela con los hechos biográficos que le han acaecido, que le pudieran haber acaecido, que han acaecido a personas que estaban junto a él o que le pudieran haber ocurrido a las personas que estaban junto a él. Pero lo que es evidente, cualquiera que la lea se percata sin necesidad de pasar de la tercera página, lo que es evidente es que se trata de una novela en la que él ha puesto, valga la frase hecha, toda la carne en el asador. Algunas veces los tópicos, como las frases hechas, nos vienen bien porque son verdaderos. Ha puesto la carne en el asador y buena parte de su alma también en el asador o en los folios. Porque ahí es evidente que don Manuel está hablando de personajes a los que ha conocido, esa pareja absolutamente impresionante de dos amigos que lo son en los momentos oportunos y en los momentos nebulosos, en los momentos óptimos y en los momentos en los que se abate la sombra de la desgracia o de la tribulación, y lo siguen siendo. Y en esos personajes, yo no digo que haya retratado a personajes que existen, aquí hay alguno que se dedica a ello precisamente, hay algún matador de toros, hay algún economista, hay algún músico, pero sí digo que a lo mejor por partes, por parcelas, por rinconeras de cada una de estas almas y de cada uno de estos cuerpos, ha ido construyendo dos personajes que están vivos. Les decía que no eran simplemente arquetipos, los arquetipos son los que responden a una idea preestablecida, sino que son personajes que tiemblan, que evolucionan, que se mueven, que no sabemos del todo cómo son hasta que no los vemos reaccionar. Y antes ha dicho la presentadora que efectivamente el final de la novela es un final que nos abre la puerta a algo en lo que ninguno de nosotros, lectores de a pie, hubiéramos reparado. Lo cual quiere decir que los personajes no son como son indefectiblemente, sino que son como actúan, que es lo que caracteriza a alguien que sabe construir personajes y a alguien que solo sabe retratar arquetipos. No les voy a contar el argumento porque yo tengo la pretensión de que ustedes la lean. No es una novela que se mira estilísticamente el ombligo. No está escrita para que los profesores de literatura hablen de la calidad de las metáforas. Está escrita para que los lectores se entusiasmen, no la quieran dejar, vayan conduciéndose juntamente con los personajes hasta el final del camino. Y en este orden de cosas no seré yo el que les destripe argumentalmente la extraordinaria riqueza narrativa de la novela. Y digo extraordinaria y creo que no es retórica, no es una actitud enfática de un presentador que tiene que elogiar, porque uno se pierde algunas veces en los vericuetos onomásicos, en los vericuetos de los personajes y tiene que acudir después a un índice porque la riqueza, el mapa, el cartograma vivencial de esta novela es absolutamente asombroso. A mí me resulta sorprendente, extraño y diría que increíble si no fuera porque la evidencia no necesita que creamos en ella, esplende, está ahí. Me resulta increíble, pero está ahí. Luego es cómo alguien ha podido construir, ha podido realizar esa especie de constructo donde hay cerca de 40 personajes, no los he contado, pero son muchos, no tantos como en La colmena de Cela, pero son muchos. Están perfectamente imbricados, están perfectamente entreverados, están absolutamente entrelazados en orden a una acción que termina concluyendo en ese corolario final que es el de la sorpresa, cuando se nos abren las puertas del sagrario y nos enteramos finalmente de qué es lo que uno de